Estamos conversando con el doctor Jaime García. Él es profesor del Centro Hemisférico de Defensa en Washington, D.C. Doctor García, durante el tiempo de la Guerra Fría se estimaba que la mayor amenaza para la seguridad del hemisferio venía del bloque soviético. Durante un tiempo se pensó que China era la mayor amenaza. Ahora, en el siglo XXI, ¿cuáles son o de dónde vienen las mayores amenazas de seguridad para el hemisferio? Hola, buenos días. Para mí, en primer lugar, es muy grato tener esta oportunidad de intercambiar ideas contigo y con la gente de la universidad. Mira, yo diría que la gran característica de este periodo es que se fragmentaron las amenazas. Ya la amenaza no se ve tan nítida como antes, que era en el entorno de la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia y sus países aliados, satélites, amigos, etc. Hoy día es una amenaza bastante fragmentada, bastante más difícil de descubrir, y es precisamente lo que plantea el especialista en temas estratégicos israelita, holandés-israelita Van Crevel, que escribió el libro de la transformación de la guerra y una serie de libros más en la cual puso en cuestión, en términos académicos, esta conceptualización que existía, que la amenaza era por dos grandes focos. Ahora, precisamente ahora se ha intentado volver a reeditar al menos el lenguaje, y se ha dicho, mira, esto que sucede en América Latina, en que hay unos que son partidarios de la economía de mercado, esto de acercarse a Estados Unidos, y otros países como Venezuela y qué sé yo, y Ecuador, es prácticamente una nueva Guerra Fría. Siempre uno tiende a buscar esa dicotomía, como una bipolaridad, esa digamos. bipolaridad, pero la verdad es que la amenaza está, como podríamos hablar más adelante, está muchísimo más fragmentada, porque no es solo eso. Y tú has dicho el libre mercado, acercarse a Estados Unidos, pero eso ya también empieza a ser un poco difuso, ¿no? También es difuso. También es difuso porque existe una relación transversal que es económica y una relación a veces política que es la que está quebrada. Entre Estados Unidos y Venezuela existen relaciones comerciales, intereses económicos, pero no existe una relación de amistad, llamémosle, en términos políticos, sino que hay una confrontación a veces en lo político, pero hay una amistad o llamémosle una relación en lo económico, y eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿El régimen de Chávez es una amenaza para el hemisferio dentro del hemisferio? Yo diría que puede llegar a serlo. Yo pienso de que hoy día lo que sucede en el hemisferio, y a raíz de las circunstancias que pasaron el año pasado, se creó el UNASUR, ¿no es cierto? Esta conglomerado de países del sur, y que organizaron la confederación el nombre no recuerdo exactamente, pero en el fondo es un agrupamiento de defensa, una organización de defensa dentro del UNASUR, en el cual están los países de América, incluyendo Colombia y Venezuela. Y paralelamente el grupo bolivariano de Chávez ha organizado lo que se llama el ALBA. Y lo que yo veo que puede haber una confrontación, o se puede ir marcando una confrontación entre estos dos bloques, incluyendo que Chávez está en los dos, y a la larga el ALBA puede ir caminando hacia constituir una alianza estratégica. Una alianza estratégica significa que también tenga un aparato militar. Y allí, con esa lógica ya militarizada de las relaciones en conflicto en la región, puede producirse una situación de riesgo sin lugar a dudas. Hablando de situaciones de riesgos, una imagen, un ícono de la Guerra Fría era el teléfono rojo entre Washington y Moscú, que era fácil cuando había esa bipolaridad. Claro. ¿Hay algo equivalente ahora que está fragmentado? Yo creo que no, entre otras cosas, porque al fragmentarse todo esto de la amenaza también han perdido relevancia las grandes potencias, relevancia en el sentido de poder manejar los conflictos. Ya no son los líderes
de los cuales dependen todos los conflictillos que hayan abajo, sino que esta fragmentación de la amenaza que hoy día está mezclado por la delincuencia internacional, por el narcotráfico, por una serie de circunstancias que hoy día le constituyen también una amenaza y un problema a los propios países, a las propias potencias, al propio Estados Unidos. Entonces, hoy día el panorama es difuso, es complejo y existen amenazas de estados contra estados, pero también existen una serie de circunstancias como delincuencia internacional, narcotráfico, en fin, todo tipo de delincuencia que no tiene sello postal, digamos, que no necesariamente pertenecen a un estado, pero que sí actúan dentro de los estados y que incluso tienen relaciones. Tiene relaciones políticas, porque hay, también. Exacto, claro. Hay mucha, se sabe de relación entre, por ejemplo, narcotraficantes y las FARC. Absolutamente, absolutamente. Por supuesto que las estructuras políticas son permeables a esta circunstancia, entre otras cosas porque también hoy día la política es sumamente cara. La política se hace hoy día en términos mediáticos, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son caros. Nadie le regala a uno una página completa o 20 minutos de televisión, entonces hay que pagarlo. El alto costo de la propaganda política además hace que los sectores políticos, los políticos en particular, tiendan a buscar los aportes de algún lado. Empiezan con los empresarios, ya sabemos ya que los empresarios muchas veces le entregan dinero a varios candidatos, que incluso están en contradicción entre ellos, y bueno, los políticos que no tendrán consolidados, no tendrán conceptos éticos más profundos, bueno, se acercarán al narcotráfico, a la delincuencia internacional. O sea, la política está permeable a estas circunstancias, entre otras cosas, yo insisto, por el alto costo que tiene hoy día el hacer política. Por eso que incluso yo creo que los estados en algún momento van a tener que estudiar, a los que no lo tienen, cómo financiar las campañas políticas o cómo ayudar a hacerlo. ¿Y estamos en un periodo de transición o estamos sumergiéndonos en algo? Si vale la analogía. Sí, muy buena tu analogía. Yo creo que, a ver, yo soy de los que pienso sociológicamente que siempre estamos en periodos de transición. Sociológicamente claro, el cambio social, dinámico, claro. Todo cambia. Entonces, claro. Lo veo más desde esa perspectiva, más de que nos vayamos a sumir en algo y nos vayamos a quedar chapoteando en un barro y no vamos a poder salir nunca. Lo que sí yo creo que tenemos que pensar y un poco parafraseando a Einstein, tendríamos que pensar ideas nuevas para resolver conflictos viejos que fueron creados por ideas viejas. Entonces, eso es lo que a veces no hay. Por ejemplo, lo mismo que yo te digo de las campañas políticas. Todos sabemos que la política está permeada por todas estas circunstancias en algunos países del narcotráfico. Sabemos nosotros que la política cada día es más cara hacerla. Para que tenga posibilidad un candidato independiente, por ejemplo, ¿quién lo ayuda económicamente? Entonces ahí comienzan a aparecer estas ayudas raras, en fin, todo lo demás, o estos compromisos que al final, a veces hay personas que ni siquiera se dan cuenta que las está ayudando en narcotráfico y se vienen a dar cuenta al final. Entonces, yo creo que los estados, las clases políticas de nuestros países tienen que tener también ideas modernas para ir resolviendo los problemas que se nos están produciendo. Y finalmente, en términos de, otra vez de vuelta a las amenazas, ¿qué papel juega la guerra contra las drogas dentro de estas amenazas internas? Bueno, esa es una guerra sumamente compleja porque la droga opera, yo diría, como en cuatro al menos escenarios. Están los consumidores, están los productores, están los lugares y las personas que hacen lavado de dinero. Entonces, por lo tanto, ¿dónde se colocan los énfasis? Por ejemplo, si hay un alto consumo, no sacamos nada con reducir las otras variables.
Entonces, y la cuarta es en tránsito. Hay países se usan para el tránsito de la droga, otros para el lavado de dinero, otros para el consumo y otros de producción. Y algunos pueden tener una, dos o tres variables o las cuatro variables presentes. Entonces, si nosotros atacamos una, pero quedan las otras, yo creo que quizás la más importante de todo es el consumo. Por eso que muchas veces se ha dicho, bueno, liberalicemos el consumo. Como está empezando a hacer México. No. El consumo, en el fondo, determina el resto, porque si el consumo está penalizado, ¿ah? ¿No es cierto? Tiene un alto costo todo el negocio. Los precios, claro. Todo el negocio de la droga. Entonces se ha pensado, bueno, abramos el consumo, ya. No se penaliza, se vende en todas partes. Bueno, pero tiene otros costos, indudablemente. Costos morales, éticos, de salud, etc. Por lo tanto, yo diría que estamos amarrados en un problema que es como un monstruo de varias cabezas. Entonces, ¿qué cabeza cortamos? Ahora hay intereses económicos, hay, en fin, todo lo que sabemos. Por lo tanto, yo lo veo un problema muy grave, un problema que crece y te reitero y tomo la idea anterior. Tenemos que tener ideas novedosas, modernas y por sobre todas las cosas decisión, por voluntad, tomar decisiones. Pues muchas gracias, doctor García, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también muchas gracias por su atención.